Muy buenas, Luis. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Más de CAN o de monitorizar mediante electroencefalograma? Por sentir siempre me siento más de electroencefalograma, pero como soy un pobre ignorante, soy más de mirar el número procesado de la pantalla del monitor. Pero creo que con el podcast de hoy podremos salir de dudas y ser auténticos anestesistas que analizan el electroencefalograma. Pues yo, como siempre, te voy a llevar la contraria, yo más de CAN. Esperemos que hoy alguien ponga solución a estas rivalidades que tenemos y lleguemos a un punto neutro, ¿vale, Luis? Por ¿De supuesto. qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos la suerte de estar acompañados por Alfonso, un experto, apasionado y gran comunicador del tema que nos ocupa. Hola, somos Luis y Pablo y esto es Hablando de Anestesia, un podcast donde hacemos lo que nos gusta, hablar de anestesia. Debatiremos con el máximo rigor sobre temas de interés para la especialidad. No importa si eres sanitario o no, si eres residente o adjunto, estás preparando una oposición o simplemente quieres informarte. El único objetivo es aprender juntos. Queremos generar una comunidad activa en la que todos seáis partícipes. ¿Cómo podéis hacerlo? Interactuando en nuestras redes sociales, participando directamente en alguna de nuestras entrevistas o a través de nuestro correo electrónico. Es un placer conocerte y esperamos que os guste. Este podcast tiene fines divulgativos y educativos sobre anestesiología. No sustituye el juicio clínico profesional ni el asesoramiento médico personalizado. La información contenida no debe utilizarse como guía práctica sin información reglada. El contenido no está avalado por ninguna sociedad científica ni institución oficial. Todos los datos referidos a pacientes o profesionales sanitarios son ficticios para proteger su anonimato. Los autores declinamos toda responsabilidad por el uso inapropiado de la información ofrecida. Muy buenas, Alfonso. Cuéntanos un poquito más sobre ti. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues soy especialista clínico de monitorización cerebral y trabajo en la industria médica. Yo, mi background de profesión, soy veterinario y durante 5 años, cuando acabé la carrera, me dediqué un poco a la clínica de pequeños animales, perros y gatos fundamentalmente, donde una de mis tareas era la anestesia de los perros y gatos, ¿no? Y decir que era una de las especialidades que hacía que más estrés me producían, ¿no? Que a día de hoy quizás sé por qué era, ¿no? Que era porque realmente no sabía muy bien lo que estaba haciendo porque no monitorizaba, ¿no? Y bueno, y estoy aquí por accidente, ¿no? Porque hace 22 años pues me invitaron a desarrollar un nuevo proyecto, a desarrollar un mercado nuevo que era la monitorización de ondas cerebrales, etcétera. Me pareció interesante, me vine para unos años, 4 o 5, con idea de volver a mi profesión, y mira, 22 años después aquí sigo, aprendiendo todos los días además, porque esto no es nada, es apasionante, pero no es nada fácil, ¿no? Qué bueno, qué interesante, Alfonso. Encantados de tenerte por aquí. Y perdonadme, que os voy a decir una cosa. Creo además que vuestra profesión de anestesistas, anestesiólogos, y la mía como veterinario creo que es muy, muy parecida, ¿no? Porque tanto vosotros como nosotros los veterinarios no podemos preguntar a nuestro paciente cómo se siente, ¿no? Durante el acto quirúrgico no podéis preguntarle que cómo tiene la tensión arterial o cómo se encuentra, ¿no? Con lo cual tenemos la obligación de tener una visión clínica, un ojo clínico más importante, ¿no? Y sobre todo monitorizar, es decir, poder utilizar monitores que nos digan qué está pasando en nuestro paciente, ¿no? Que es un poco de lo que vamos a hablar, de una pequeña parcela de ello, ¿no? Desde luego nunca lo habíamos visto así, creo, ni Pablo ni yo, pero desde ahora nos sentimos más hermanados a los veterinarios. Sí, pero a mí me gustaría lanzar una breve anotación en cuanto a parecido, ¿eh? O sea, que parecido no quiere decir que un médico pueda dormir a un animal, porque ya conozco algún caso de alguno que se ha lanzado a algún tipo de anestesia veterinaria y no acaba muy bien. Entonces, bueno, eso, bueno, mucho respeto. Ni viceversa. Correcto. Que ya hubo un caso de un veterinario que operó a su mujer y con un mal resultado, ¿no? Que se salió en la prensa, sí. Sí, ostras. Eso no podía acabar bien. Sí. Bueno, por romper un poco el hielo y conocerte un poco más, sabemos que te apasiona el mundo del fútbol, ¿no, Alfonso? Entonces, sí, por lanzarte así una pregunta así un poco picantona, ¿no? Si pudieras elegir parecerte algún personaje, o sea, alguna personalidad del mundo del fútbol por su calidad humana, su saber estar en el campo, su capacidad de sufrir, y lo pudieses extrapolar o llevar a tu profesión actual, ¿a quién te gustaría parecer? Por ponerte un ejemplo, yo
a ver, el fútbol yo lo he dejado hace tiempo, pero soy muy de clásicos, ¿no? Entonces a mí me gustaría parecerme al Fernando Hierro de la anestesia, ¿no? Defendiendo ahí el quirófano a uñas y dientes, ¿no? No sé. Pues sí, ciertamente. La verdad que el fútbol es mi pasión. Yo tengo 52 años y sigo jugando 2 o 3 partidos a la semana, ¿no? Sí, y bueno, mira, aquí te diría que a pesar de ser bastante merengón, te diría un jugador del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y para mí ese sería Iniesta. Porque yo creo que en el centro del campo es donde se gana todo, se gana y se pierde el partido, ¿no? Si funciona el centro del campo, el equipo funciona, ¿no? Y de alguna manera la monitorización, que es a lo que me dedico yo, y la anestesia, yo diría que es un poco el centro del quirófano, ¿no? Si la anestesia va bien, si podemos tener un buen control del paciente, pues el éxito está asegurado y el cirujano podrá hacer su trabajo, ¿no? Y bueno, la verdad que podría haber dicho también Kroos o Modric, que son 2 magníficos jugadores, pero bueno, prefiero tirar por el producto español y porque además, oye, Iniesta, que además es un señor, nos dio una Copa del Mundo, ¿no? Y por ligarlo con nuestro tema, ¿no? Es el cerebro, ¿no? El centro del campo es el cerebro del campo, ¿no? Exactamente. Me ha gustado esa similitud. Pues nada, por ir rompiendo el hielo, ¿no? Podemos hablar un poco sobre la historia, ¿no? La historia que ha llevado la monitorización de la profundidad anestésica. Y para entenderla, pues hay que trasladarnos a 1875, ¿no? Cuando Richard Cotton realizó los primeros estudios neurofisiológicos en animales la cosa es que, claro, implantaba los electrodos en el cerebro. Y no es hasta 1924 cuando se consigue ya sacar esas ondas cerebrales de manera no invasiva, ¿no? Y ya fue Hans Berger el que consiguió eso y 10 años después, Frederick Andrews Gibbs fue el que describió, creo, ¿no? Alfonso, probablemente tú lo conozcas mejor, esta historia, es el que describió la electroencefalografía, ¿no? Que tenían ciertas variaciones con ciertos fármacos, todos esos efectos de los fármacos en el cerebro, ¿no? ¿No? Exacto, sí. Realmente la electroencefalografía tiene muchísimo tiempo, ¿no? El problema que había era la interpretación y la colocación de todos esos 3 electrodos, ¿no? Y entonces fue a finales de los años 2000, a finales del siglo pasado, cerca del 1997, donde empezó a haber ya monitores que lo que hacían era traducir toda esta señal tan complicada en un número más fácilmente interpretable por el anestesiólogo, ¿no? Efectivamente, sí. Perfecto. Nosotros, por hacer un poco una aproximación o por simplificar el concepto, partiendo de que vamos a hablar hoy de monitores de consciencia, podemos decir que, bueno, que durante una anestesia, especialmente durante la anestesia general, ¿no? El médico encargado de la cirugía, farmacológicamente, ¿no? Consigue disminuir o inhibir o suprimir la consciencia del paciente para llevar a cabo la cirugía. Sabemos que aparte, pues también bloquea su sensación del dolor, bloquea su movilidad y bloquea su capacidad de generar recuerdos. No podemos decir eso, que la anestesia es un estado farmacológico reversible en el que se suprime la conciencia, en el que se causa inmovilidad, en la que se alivia el dolor, y que todo esto se hace manteniendo una homeostasis o un estado de equilibrio en el organismo del paciente. Entonces, que clásicamente se denominaba el triángulo o el cuadrado, incluyendo la homeostasis de la anestesia. Pues nos gustaría un poco preguntarte, Alfonso, cuál es tu visión o cuál sería tu explicación de los efectos anestésicos en el cerebro, ¿no? Desde el punto de vista de la fisiología. Exactamente. Bueno, yo creo que aquí habría que enfocarlo de 2 maneras, ¿no? Lo primero es cuando un paciente se va a anestesiar, y a lo largo de estos años he leído mucho sobre un poco todo esto, ¿no? Los pacientes tienen 2 preocupaciones fundamentalmente, ¿no? Cuando alguien va a ir a quirófano, y es, oye, no me quiero enterar de nada, oye, y no quiero que me duela, ¿no? Y eso es un poco la preocupación principal del paciente. Y la del anestesista, como habéis comentado perfectamente, pues además de esto, pues tampoco quiere que se mueva y quiere mantener pues todas las funciones vitales del paciente ante la agresión quirúrgica, ¿no? Y ciertamente, ya en el año 1947 fue un inglés, ¿no? un británico, un anestesiólogo, Cecil Gray, que ya habló de los 3 pilares básicos de la anestesia moderna, ¿no? Que era la consciencia, la analgesia y la relajación neuromuscular. Y es muy interesante porque hace 20 años, cuando entré yo a formar parte de este proyecto, pues 2 de estas 3 patas estaban cojas porque no había monitores de analgesia y no había monitores de consciencia. Solamente teníamos los
los monitores de relajación neuromuscular, ¿no? Luego, de alguna manera, lo que buscamos en una anestesia es poner al paciente en una situación que pueda soportar una agresión quirúrgica enorme que va a producir un cirujano para poder tratar una enfermedad, ¿no? Entonces, pues es una situación complicada y, como bien has dicho, debe ser reversible. Y lo importante, además, es intentar que el paciente, después de la anestesia, quede lo más parecido a lo que era antes de la anestesia, con todas sus funciones vitales y sus funciones neurológicas intactas, ¿no? Entonces, un poco estos son lo que se busca de cara a hacer una anestesia, ¿no? Qué interesante, la verdad. Es fundamental, ¿no? Yo siempre que tengo un estudiante en quirófano siempre le explico esta teoría de los cuatro pilares, ¿no? De la anestesia, ¿no? Y bueno, ¿y por qué crees que es importante la monitorización de la profundidad anestésica, ¿no? Pues mira, porque a la hora de administrar una serie de fármacos para producir esa inconsciencia, ¿no? Esa anestesia en el paciente, pues podemos encontrarnos con dos problemas, ¿no? Dos problemas, uno es que me quede corto y no llegue, o que me pase, ¿no? Entonces, si me quedo corto y no pongo la suficiente dosis de hipnóticos, ¿qué va a ocurrir? Que el paciente puede recuperar la consciencia en algún punto de la cirugía, ¿no? Y esto es lo que se llamaba el despertar intraoperatorio con recuerdo. De hecho, en el año 2002, 2003, 2004 era un tema recurrente en todos los congresos que había a nivel europeo, nacional y mundial, ¿no? Incluso la Sociedad Española hizo incluso una encuesta para ver un poco e intentar conocer cuál era la incidencia de este problema, ¿no? Y también es cierto que yo hace muchos años encontraba con muchos compañeros puestos ya jubilados que decían, bueno, es que yo despertar intraoperatorio no tengo porque yo profundizo mucho a los pacientes, ¿no? Entonces, evidentemente no vas a tener despertar intraoperatorio con recuerdo, pero el pasarte de dosis, pues también va a tener consecuencias, ¿no? La primera de ellas es que vamos a utilizar mayor concentración de fármaco, con lo cual va a haber un mayor coste y además el paciente va a tener que metabolizar más cantidad de fármaco, ¿no? Y todo eso pues se va a traducir en un mayor tiempo de despertar de los pacientes, peor orientación de los pacientes en la reanimación, más tiempos en la REA y náuseas y vómitos por cirugía. Sabemos que las náuseas y vómitos muchas veces es por una sobredosis de fármacos anestésicos, ¿no? Y aquí es interesante hablar porque, bueno, vemos que el problema de quedarme corto, el despertar, parece que es solo uno, ¿no? El despertar intraoperatorio con recuerdo, pero el pasarnos, como vemos, tiene muchas más consecuencias y habría otras que son más difíciles de ver y de relacionar con la anestesia, pero a partir del año 2007 empezaron a salir estudios que relacionaban directamente el exceso de profundidad de la anestesia con mayor mortalidad de pacientes, pero a un año, a un mes, a 2 años, ¿no? Y además, con el tiempo se ha ido viendo que esto también va a tener una implicación importante en el desarrollo de disfunción cognitiva posoperatorio de los pacientes y de delirium posoperatorio, ¿no? Todo el mundo tiene algún conocido que es, oye, desde que operaron al abuelo se le olvidan más las cosas. El abuelo ya no es el mismo, se olvida las llaves, ¿no? Entonces, no es bueno ni quedarte corto ni pasarte, ¿no? Y a día de hoy también he de decir que me congratula ver que cada día se habla menos de este complejo problema que es el despertar intraoperatorio, probablemente porque se está empezando a monitorizar la consciencia de una forma rutinaria o más continua, ¿no? Sí. Qué interesante eso que comentabas, Alfonso. A mí me gustaría que en alguna otra ocasión te he escuchado hablar sobre la historia de un famoso escritor español, ¿no? Que pasó después de una anestesia, ¿no? ¿Lo puedes comentar brevemente? O bueno, pues sí, o largamente, ¿no? Bueno, es interesante, está en la web, quiero decir, todo el mundo puede buscar esto en Google o donde sea, ¿no? Y este fue un magnífico escritor que tuvimos, vallisoletano, que era Miguel Delibes Setién. Pues él falleció en 2010, pero en 1998 fue operado de un cáncer de colon. Y entonces, tiempo después, fue entrevistado y él mismo dijo, Miguel Delibes Setién falleció en Madrid el 21 de mayo, creo que era, de 1998. Él dice que falleció en la mesa del quirófano. Dice, en la mesa del quirófano entró un inteligente y salió un lerdo. Rápidamente se dio cuenta y él dice que perdió dioptrías, concentración, se dio cuenta rápidamente que ya no era el mismo, que no era capaz de concentrarse. Se dice que no volvió a escribir desde que pasó este problema y luego posteriormente salió en 2010. Claro, esta cirugía de 1998, en 1998 pues no había monitores de consciencia, no había monitores de nocicepción, creo que no sé si había ni siquiera remifentanilo, porque el remifentanilo es recuerdo que en el 2003 había una división de una empresa que desarrollándolo, ¿no? Yeah. Entonces, probablemente, bueno, pues fue una cirugía
más sangrante, una cirugía con hipotensión, una cirugía con exceso de profundidad, no sabemos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que puede haber un antes y un después, ¿no? Después del acto quirúrgico, ¿no? Ya, pues mira, siguiendo un poco el hilo, siguiendo el origen de este autor, ¿no? Que era vallisolitano, me gustaría ligar con un estudio en el que han participado 43 hospitales españoles, el estudio DELPO, que es el de delirium posoperatorio, ¿no? Y entre ellos participa el Hospital Clínico de Valladolid, que aprovechamos para saludarle porque nos ha empezado a seguir en las redes sociales y es todo un orgullo, ¿no? Eso hay que decirlo, ¿no? Hay que ser agradecidos en esta vida. Sí. Y bueno, volviendo a este estudio, lo que ya has comentado tú, además, que se viene viendo desde hace años, pero que participan 2.400 pacientes, se ve que un 3,9% sufren delirium posoperatorio, pero es que en el grupo que sufren delirio tienen una mortalidad de 8,3% frente al grupo que no tiene delirio, que solo es un 0,6%, ¿no? Con una mayor estancia hospitalaria, etcétera. Entonces, ya no es simplemente la monitorización, sino es la cantidad de recursos que van a seguir luego al paciente si no hacemos una correcta monitorización anestésica, ¿no? Que sí. Empezábamos con la broma, ¿no? de CAN o electroencefalograma, pero es un tema pues francamente serio, ¿no? Dentro de nuestra especialidad. De hecho, creo que en este estudio uno de los parámetros que se medía o se miraba era si se usaba la profundidad de la conciencia o no, pero si se usaba o no, creo que no se cuantificaban, ¿no? Los valores que había, ¿no? Y a mí, la verdad, es una incidencia que parece baja, ¿no? Porque hay otra, en la bibliografía, la incidencia de delirium, bueno, hay algún artículo que habla de que es hasta entre el 30 y el 50% correcto, de pacientes muy ancianos. Claro, hay que ver aquí qué tipo de pacientes era. Exactamente. Muestra, ¿no? Pero lo que está claro es que el delirium posoperatorio es una complicación posoperatoria que hay y que se sabe que la profundidad de la conciencia puede ser un detonante. Evidentemente, el delirium posoperatorio es multifactorial y no quiere decir que utilizar monitores de conciencia eviten el delirium, pero sí parece que pudieran disminuir la incidencia de este problema, ¿no? De alguna manera, los monitores lo que permiten es ver cosas, ¿no? Si no monitorizamos, no vemos. Y si no vemos un problema, ¿cómo lo vamos a solucionar, ¿no? Entonces yo creo que la monitorización cada vez más debería ser el centro de la especialidad. Bueno, ya lo es, pero deberíamos monitorizar todo aquello que podamos, ¿no? Sí, completamente. Yo me había gustado en algún artículo, ¿no? Repasando y preparando esta charla, que decían los autores, jolín, el cerebro es el principal órgano diana, ¿no? de la anestesia y los efectos anestésicos y se monitoriza poco, ¿no? O desde luego no está en el centro de esa monitorización. Y luego también me gustaría hacer una reflexión un poco de un cambio de paradigma necesario a este respecto, ¿no? Respecto a un enfoque más clásico de tengo el paciente poco dormido o muy dormido, ¿no? Lo que decías tú, hay que aprender a ver esos matices, ¿no? No solo cuán dormido está, sino cómo va evolucionando a lo largo del tiempo y si para cada tipo de paciente es necesaria la misma profundidad anestésica, ¿no? Entonces, exacto, nos gustaría a este respecto, Alfonso, que nos contases un poco de qué maneras podemos en el paciente monitorizar esa profundidad de anestesia, ¿no? Clásicamente pues empleaban signos más clínicos, ¿no? Con las constantes vitales que monitorizamos. Pero bueno, pues ahora mismo, partiendo de estos monitores de nivel de conciencia, ¿qué alternativas tenemos o cómo podemos, de la forma más fidedigna, monitorizar esa profundidad anestésica? Claro, es que has dado en el clavo, ¿no? Tradicionalmente se monitorizaba mediante signos clínicos, ¿no? Pero los signos clínicos muchas veces son indirectos. Se monitorizaba la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, si el paciente se movía, ¿no? Se mueve, se despierta, sube el eco, sube la dosis, sube el sebo, ¿no? Y se monitorizaban un montón de cosas, pero lo único que no se monitorizaba era el órgano diana donde hacen efecto las drogas que producen la inconsciencia, que son los hipnóticos, y además el órgano responsable de la conciencia, que es el cerebro, ¿no? Luego, de alguna manera, ahí surgió la necesidad, oye, estamos monitorizándolo todo, le damos mucha importancia al corazón, a la hemodinámica, etcétera, etcétera, pero el cerebro, que realmente es donde reside la personalidad de las personas, de la gente, no estamos midiéndolo, ¿no? Entonces, por eso surgió la necesidad de monitorizar la conciencia de una manera más objetiva, ¿no? Y además de mediante signos indirectos, tenemos el gen crudo. De siempre se ha podido monitorizar por medio de un neurofisiólogo. Lo que pasa es que es un poco inconveniente cada vez que haya una anestesia poner un neurofisiólogo con un electroencefalograma de 12 canales midiendo toda la actividad. Sería
probablemente maravilloso, pero probablemente no habría... Los no, no estaría muy de acuerdo con ese planteamiento de personal. Exactamente, no hay anestesiólogos suficientes y soy la especialidad más numerosa de un hospital como para que hubiera un neurofisiólogo para cada quirófano, ¿no? Entonces, el electroencefalograma en crudo, pues es el neurofisiólogo bien. Y luego tenemos tradicionalmente, y un poco el título de esta sesión, ¿no? La CAM, ¿no? Podemos monitorizar la profundidad de la anestesia mediante la CAM. Pues hombre, de alguna manera sí, pero con matices, ¿no? A lo largo de la charla veremos un poco, ¿no? ¿La CAM qué es? Pues la concentración alveolar mínima, que es la concentración de anestésico inhalado necesario para evitar el movimiento del 50% de los pacientes, de los pacientes, ¿no? Y del 100%. Correcto. Y además sabemos que la CAM depende de la edad, depende de la temperatura, depende si utilizamos otros fármacos, o una premedicación con benzodiazepinas, o si utilizamos opiáceos. Y entonces yo diría que de alguna manera la CAM se queda corta, porque la CAM lo que mide es la concentración y no el efecto. Y una misma concentración, una misma dosis, en dos pacientes de la misma edad puede tener un efecto totalmente diferente, porque además, como veremos luego, si tenemos tiempo hablamos, existen otros factores que afectan a la conciencia. Por ejemplo, una hipotensión importante puede hacer que haya una disminución de la actividad cerebral, ¿no? Y a la misma CAM, un paciente puede tener una profundidad tremenda y en otro estar más superficial. Luego la CAM sí sería un monitor que yo diría que es útil para evitar el despertar intraoperatorio con recuerdo, porque evidentemente sabemos que es un tema de dosis, pero ¿qué pasaría con el exceso de profundidad de la anestesia, ¿no? Eso habría que verlo, ¿no? Tenemos también los sistemas TCI, que hablasteis, bueno, escuché un podcast vuestro, creo que fue el segundo, ¿no? De el Propofol. Sí. Brevemente tratamos el tema, sí. Sí, tu vecino era, ¿no? ¿Cómo era? Tu amigo y vecino, el Propofol. Tu amigo y vecino, el Propofol. Bueno, me encantó porque además es que fueron 45 minutos de hablar del Propofol, cuando para mí el Propofol era una sustancia blanca maravillosa intravenosa que produce un sueño maravilloso y que se pone por vena, ¿no? De ahí a 45 y hablasteis del TCI, el Target Control Infusion, que realmente son, pues... Son sistemas basados en modelos farmacocinéticos que nos van a ir dosificando la cantidad de fármaco necesario en función de unos modelos, como hemos dicho, farmacocinéticos, y van a depender también de la edad, del peso, del sexo, del momento de la cirugía, etcétera, etcétera. Y luego hay otros sistemas que no han cuajado mucho, pero que sí yo he visto a lo largo de estos años, que eran lo que se llaman los sistemas cerrados, el closed loop. Y es que a estos sistemas de TCI se los alimentaba con parámetros hemodinámicos y no hemodinámicos, entre ellos monitores de conciencia. De tal manera que se decía, si pasas de 40, bueno, ahora veremos cuáles son los valores de los monitores de conciencia, pero si profundizas por debajo de 40, quita fármaco, y si estás por encima de 60, que estás superficial, pon más fármaco, ¿no? Entonces, bueno, un poco estos son los mecanismos que hay ahora, que no son pocos, pero bueno, hay que tirar cada vez más a lo más objetivo, ¿no? A la individualización de la anestesia, lo que es la personalización de la anestesia. Hemos de pensar además que la anestesia la cirugía es muy dinámica, ¿no? No es lo mismo el inicio, la intubación, la incisión, la tracción, etcétera, etcétera, ¿no? Y a lo largo del tiempo, pues se van produciendo una serie de cosas en el paciente, ¿no? Totalmente, pues muchas gracias, Alfonso. Muy claro la exposición. Bueno, ya veo yo de qué lado te estás poniendo. Veo que vas más por el lado del EEG que por el lado de la CAM. Bueno, por ahí vamos. Esto no es lo que habíamos quedado, Alfonso, al principio. Bueno, pues si te decantas por el lado de la monitorización de la profundidad anestésica, por el lado de la EEG, entonces este campo se ha ido igual simplificando demasiado, ¿no? En los últimos años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos mide estos monitores de profundidad anestésica? ¿Es un simple número o cuéntanos un poquitín, ¿no? Sí, bueno, estos monitores son electroencefalogramas procesados, ¿no? Están basados en la señal biológica que produce el cerebro, que es el electroencefalograma, ¿no? El electroencefalograma, igual que el corazón, produce una actividad eléctrica. En el corazón recogemos el electrocardiograma y vemos que es una gráfica, pero bueno, es una gráfica que tiene muchísima información. Yo soy marido de una mujer médico que hace bien poco estuvo 2 semanas de formación en cardiología con cursos online de 8 horas diarias. Entonces, la cantidad de cosas que se ven en un electrocardiograma es tremendo, ¿no? Bueno, pues el electroencefalograma sería lo mismo, pero a nivel cerebral, ¿no? Y lo que vamos a hacer es traducir toda esa complicada señal por medio de un algoritmo en un número. La idea era
dar un número, que es un valor objetivo, que va de 0 a 100 y que le diga al anestesiólogo si está muy superficial o si está muy profundo. De tal manera que normalmente existen diversos tipos de monitorización de la consciencia, diversas casas comerciales, ¿no? Pero básicamente todos lo miden de una escala de 0 a 100, siendo 100 paciente despierto, 90 es una persona despierta, un cierto grado de ansiolisis, una pequeña dosis de midazolam previa a la cirugía puede hacer que llegue en 90, pero es un paciente cooperativo, despierto, etcétera. 80 es un valor donde los pacientes pueden estar, y después de la cirugía, cuando llegamos a ese valor de 80, es cuando el paciente ya va a reaccionar, va a abrir esos ojos vidriosos, ya empieza a reconectar con el medio. En 70 estaríamos en una sedación profunda con baja probabilidad de memoria implícita, pero pudiera existir, y por debajo de 60 es donde ya no queda abolida la formación de memoria explícita e implícita, y es donde se recomienda mantener las anestesias, ¿no? Ya por debajo de valores de 40 estaríamos sobredosificando, y en los últimos años incluso se trata un poco de subir a valores un poco más altos, de 45, por todos estos problemas que hemos visto de la sobredosis. Y a partir de ahí empezaríamos a profundizar hasta un valor de índice de consciencia de 0 que indicaría una ausencia total de actividad eléctrica. Y aquí es muy importante saber que un 0 en un monitor de consciencia no es una muerte cerebral. Siempre que pregunto, bueno, y si llegamos a un valor de 0, ¿qué sería? Todo el mundo dice muerte cerebral. Pues no sería una muerte cerebral, esto es muy importante. Un índice de consciencia de 0 no es una muerte cerebral, pero una muerte cerebral sí es un índice de consciencia de 0, porque podemos conseguir un valor 0 sobredosificando al paciente. Si ponemos el sevoflurano al 8, a los 3 minutos vamos a tener el índice en un 0,0, pero el paciente no está muerto, está vivo. Y esto es muy importante, aunque estas tecnologías se utilizan para el diagnóstico de la muerte encefálica, porque es una tecnología no invasiva y continua, y la unidad de cuidados intensivos, cuando ya certifican ese valor, es cuando ya hacen las pruebas oficiales. Por eso, nunca los monitores de consciencia serán monitores que diagnostiquen la muerte encefálica. No sé si queda esto más o menos claro, ¿no? Sí, un poco, sí. Que el secreto en quirófano reside que al final la señal eléctrica del cerebro está siendo artefactada por los fármacos que tú le administras al paciente, ¿no? Entonces tú siempre tienes que ser consciente de eso. Y bueno, lo que decías tú, claro, en las unidades de cuidados críticos, bueno, dentro de los protocolos de diagnóstico de muerte encefálica está el haber esperado un número de horas o de tiempo suficiente para que se desvanezcan todos los efectos farmacológicos sobre el encéfalo de los pacientes. Claro, es que tú quirófano en una cirugía cardíaca, en una neuroprotección con hipotermia profunda, etcétera, etcétera, pues puedes llegar a tener valores de índice de conciencia bajísimos o incluso de 0,0, pero el paciente claro. No está muerto, simplemente está totalmente suprimido. Es decir, estás logrando ese objetivo, ¿no? de suprimir la actividad cortical para disminuir el consumo de oxígeno, ¿no? Sí. Completamente. Muy interesante. Solo para recapitular de cara a nuestros oyentes, Alfonso, podemos concluir que los monitores de profundidad anestésica basados en el encefalograma miden la actividad eléctrica del cerebro a través de unos electrodos. Concretamente, aunque luego hablaremos al respecto de eso, se hace sobre el lóbulo frontal, ¿no? Porque se suelen colocar la mayoría de los sensores en la frente de los pacientes. Exacto. Sí. Y lo que se hace es una inferencia del nivel de conciencia del paciente según la actividad eléctrica de las neuronas, ¿no? Pues siendo también un poco exquisitos con la terminología, sería un poco medir los potenciales de acción sináptico y posinápticos en las diferentes neuronas de la corteza cerebral frontal, ¿no? Pues sí. Estas señales eléctricas son registradas, son procesadas, pues se mide, pues clásicamente como estudiamos en física en el instituto, ¿no? La frecuencia de las ondas, su latencia, su tiempo, su amplitud, y en base a esto se segmenta el espectro de ondas en diferentes tipos, ¿no? No sé si Exacto. podrías andar un poco, Alfonso, en ese procesamiento de la señal y en esas diferentes ondas que podemos encontrarnos en el electroencefalograma. Exacto, perfecto. Y además es muy importante porque también es cierto que durante muchísimos años todos estos monitores de consciencia estaban basados en un numerito. Y este numerito muchas veces se queda corto. Estos monitores de consciencia dan muchos más parámetros. Por eso es muy importante conocer exactamente qué es lo que estamos midiendo, ¿no? Entonces, efectivamente, los fundamentos del electroencefalograma, lo que estamos midiendo es los tipos de ondas que tenemos, ¿no? Sabemos, y todo el mundo le suenan las ondas que produce el cerebro, ¿no? Que son las beta, las alfa, las teta y las delta. Toda onda viene determinada por dos características. Una es la altura de la onda, que es el voltaje, y otra es la frecuencia, que es el número de ondas que tenemos por unidad de tiempos. Y esto se mide en hercios, es decir,
10 hercios sería, si en un segundo tengo 10 ondas, tendría una actividad de 10 hercios, ¿no? Entonces, la actividad beta, bueno, tendríamos luego una actividad gamma superior a la beta, pero realmente lo que estamos viendo en el electroencefalograma es la actividad beta, por simplificar, que va entre 12 y 30 hercios y que tiene un voltaje bajito, es decir, si yo contara en un paciente cuántas ondas tengo por segundo, tendría entre 12 y 30, y esto corresponde a un paciente despierto. Luego tenemos la actividad alfa, donde se reduce la frecuencia a entre 8 y 12 hercios y los voltajes se incrementan. Pasaríamos a la actividad teta, donde bajamos de nuevo entre 4 y 8 hercios, ya se vuelve mucho más lento y los voltajes se van incrementando, y finalmente llegaríamos a una actividad muy lenta, que sería la actividad delta, donde solo habría entre 0 y 4 ondas por unidad de tiempo, que es el segundo, o sea, entre 0 y 4 hercios, ¿no? De alguna manera, y por explicarlo así, es como si a mí me pusieran a dar vueltas a la manzana de mi casa y me dicen, ponte a correr con una mochila, y cada vez que paso por la puerta del portal me ponen 5 kilos. Pues evidentemente la siguiente vuelta la voy más despacio, ¿no? Entonces iría una actividad beta, pasaría con 5 kilos más una actividad alfa, después pasaría con otros 5 kilos una actividad teta, otros 5 kilos ya iría lentísimo porque iría fundido y casi no podría moverme, y ya cuando me pusieran 5 kilos más, ¿qué pasaría? Que te quedas planchado. Exactamente, me paro. En ese punto me paro. Y lo mismo pasa en el electroencefalograma. Si profundizamos mucho y nos pasamos de dosis, puede ocurrir que empecemos a paralizar la actividad cerebral. Y la pregunta es, o sería, ¿y es lo que buscamos? ¿Es un objetivo terapéutico paralizar la actividad cerebral? Pues a veces sí y a veces no. En una cirugía normal, pues no. Pero si estoy titulando un coma barbitúrico en cuidados intensivos, sí necesito paralizar la actividad cortical en cierto grado para conseguir ese coma barbitúrico, ¿no? Y esto es muy interesante porque es otro parámetro que nos dan todos los monitores de consciencia, que se llama tasa de supresión. Puede venir como TS, tasa de supresión, como SR, supresión ratio, como BSR, bar supresión ratio. Y realmente lo que nos indica en tiempo real es el porcentaje de electroencefalograma plano que tengo en el último minuto. Con lo cual, para mí es tan importante o más que el número de conciencia, ¿no? Porque me está diciendo si estoy o no sobredosificando a mi paciente en un momento determinado, ¿vale? Entonces, este es otro parámetro muy importante, ¿no? Entonces, Alfonso, sabemos eso, que esas ondas se analizan, se dividen y se tiene en cuenta no solo la amplitud y el tipo de onda, sino también en qué momentos hay actividad o no. O sea, esquematizándolo mucho, podríamos decir que la señal se procesa desde un punto de vista del tiempo, ¿no? Cuándo hay señal o cuándo no hay señal, y desde un punto de vista de la frecuencia, ¿no? ¿Qué diferentes ondas o qué diferentes frecuencias tengo? Perfecto. Pero aparte de eso, ¿hay más entradas o otras cosas a las que los sensores, valga la redundancia, sean sensibles para dar esa información? ¿Otros parámetros o otros factores que se tengan en cuenta para analizar? Exacto, pues sí, mira, de hecho hay otro parámetro que es fundamental siempre analizar junto con el índice de consciencia, que es el electromiograma. Esto va a ser una barrita que aparece o un valor numérico, y el electromiograma de alguna manera son artefactos muchas veces producidos por el músculo frontal. Vamos a ver, para lo que estamos midiendo, como hemos visto, es la actividad cerebral, que va más o menos desde los 0 hasta los 50 hercios aproximadamente, ¿no? Sí. Y el músculo frontal, que es donde colocamos el sensor, que se coloca en la frente, también produce una actividad eléctrica. Y esta actividad eléctrica pues va más o menos desde los 30 hasta los 300 hercios. Luego, entre 30 y 50 hercios, la actividad eléctrica recogida por el monitor puede tener dos orígenes. Puede tener un origen cortical, que sería actividad rápida, indicaría que mi paciente se está despertando, o podría tener un origen muscular. Y yo puedo tener al paciente absolutamente profundo, absolutamente planchado, pero esa actividad muscular se puede meter en el monitor pensar que viene de la corteza cerebral y elevar falsamente el índice de consciencia. Luego, siempre el índice de consciencia lo debemos de interpretar junto con el electromiograma. Y si un paciente tiene una buena cobertura analgésica y una buena hipnosis, ¿por qué tiene tono frontal? ¿No? Habría que pensar por qué tiene tono frontal. Evidentemente, si estamos con un bloqueante neuromuscular, o no está haciendo efecto o se ha pasado su acción, si no es un artefacto exterior. Y entonces hay estudios que dicen que la presencia, y la Sociedad de Cuidados Intensivos ya emitió una serie de recomendaciones hace ya más de 15 años, donde decía que la presencia continua de electromiograma y sobre todo su desaparición después de administrar un fármaco analgésico indicarían de forma indirecta un mal control de los estímulos, ¿no? Y no un defecto de hipnosis. Por eso, este es otro parámetro. Y luego tenemos finalmente otro que es el índice de calidad de la señal. Y el índice de calidad de la señal
de alguna manera lo que nos está indicando es la cantidad de electroencefalograma que tenemos analizado y la cantidad de artefactos que hay. Porque si hay mucho artefacto, el monitor empieza a desechar señal y lo que hace es retrasar un poco en el tiempo lo que sería la actualización del índice, ¿vale? Entonces, estos son un poco los 4 parámetros más importantes: el índice de consciencia, el electromiograma, la calidad de la señal y la tasa de supresión. Y luego, aparte, que ahora hablaremos un poco más adelante, tendríamos lo que es la matriz de densidad espectral, ¿no? Vale. Perfecto. Y disculpa que te vuelva Sí. a abordar sobre el tema, Alfonso. ¿Podríamos decir entonces que, al igual que el electromiograma, el dolor que experimenta nuestro paciente durante la cirugía puede ser un artefacto o un elemento que superficialice la anestesia? Pregunta 1. ¿Y esto podemos detectarlo en el monitor de consciencia? Pregunta 2. Pues pregunta 1, pregunta 1, de ninguna manera es un monitor de nocicepción, ¿vale? Y más que de dolor, hablaríamos dentro del quirófano de lo que es nocicepción. Antes hablaba de monitores de dolor, etcétera, y realmente en quirófano y en cuidados intensivos, en paciente bajo anestesia general, no existe dolor, porque el dolor es la percepción consciente de la nocicepción, pero sí existe una respuesta del paciente. Entonces, efectivamente, si tenemos mucha estimulación vía espinal, va a llegar a la corteza cerebral, y lo que va a hacer es activar la corteza cerebral. El paciente puede contraer la musculatura frontal y de forma indirecta lo que vamos a ver en el índice es que va a ser muy oscilante y tan pronto va a estar en 40 como se sube a 80, como que bajo 40, como que sube a 80. Entonces se ha visto que cuando hay una gran inestabilidad, ¿por qué se duerme y por qué se despierta de forma continua? Y normalmente esto se debe a estimulación, a una falta de analgesia sobre el paciente, pero esto es de forma indirecta totalmente. Ya empieza a haber monitores de nocicepción en el mercado y casi todos ellos están basados en la respuesta simpática del paciente, ¿vale? En la respuesta del sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, de una manera indirecta sí podríamos verlo, pero no es un monitor de nocicepción, porque no podemos decir que una subida del electromiograma sea debida a nocicepción. Es más, un paciente despierto le pones un monitor de conciencia y va a tener un electromiograma a tope y evidentemente no hay ningún tipo de nocicepción o de dolor. Pues bueno, siguiendo un poco con estos conceptos que comentáis, ¿no? Es que igual no tenemos que quedarnos solo con la monitorización, la monitorización con el número, ¿no? Por lo que estáis comentando. Hay muchas cosas que pueden artefactarlo. En esos casos igual tenemos que acudir al electroencefalograma en crudo o a otros parámetros que comentaremos más adelante, pero ¿hay que ir con un piloto automático a lo largo de todo el procedimiento anestésico o hay momentos que necesitamos una información del monitor de manera un poco que nos la suministre un poco más rápida, más precoz, por ejemplo, en una inducción o en un despertar o durante el procedimiento, durante el mismo acto quirúrgico? ¿Hay cosas que podamos cambiar dentro del monitor que nos den una información más inmediata o es una información continua a piñón fijo? No, mira, efectivamente el número no debemos quedarnos nunca solo en el número, hemos de apoyarlo siempre en todo el resto de parámetros y además existe la posibilidad, algunos de los monitores tienen la posibilidad de modificar la cantidad de electroencefalograma que necesitan para darnos un valor fiable, ¿no? Esto se llama tasa de atenuación o tasa de suavizamiento, ¿no? Y el monitor se puede programar, ¿no? Se puede cambiar y tener en 10 segundos, en 15 o en 30 segundos. Nosotros lo que estamos haciendo con los monitores de conciencia es dar siempre promedios del estado cortical del paciente. Siempre se dijo que los monitores tenían un cierto decalaje y que esto era una desventaja. Bien, se podría hacer que no tuvieran ningún tipo de decalaje, ¿no? El electromiograma se actualiza cada 1,2 segundos más o menos, ¿no? Lo que ocurre es que podríamos tener una situación en la que en un paciente muy profundo hay una onda de activación y pasaríamos de un valor de 30 a un valor de 78 y luego uno de 25 y luego uno de 40 y luego uno de 22 y uno de 75. Entonces estaríamos medio locos diciendo se me despierta, se me duerme, se me despierta, se me duerme. Por lo tanto, lo que se dan son promedios, ¿no? Y normalmente está en 10, en 15 o en 30. Si lo tenemos en 10, estos monitores luego, si os fijáis en quirófano, se actualizan cada segundo, pero actualizan ese segundo con el promedio de los 10 segundos anteriores, ¿no? Con lo cual, cada segundo el índice se actualiza con la parte que corresponde a ese nuevo segundo que entra. Con lo cual, efectivamente, como dices, si quisiéramos ser muy puristas en anestesia, que es mucho más dinámico, deberíamos de poner estos monitores con tasas de atenuación más bajas para que la actualización sea mucho más rápida y mucho más dinámica y quizá esas tasas de atenuación de 30 segundos serían más interesantes para pacientes
pacientes en reanimación o en cuidados intensivos, donde no nos interesa tanto ver pequeños cambios, porque a lo mejor un paciente se tira allí pues 1, 2, 3 o 5 días sedado, ¿no? Luego sí, efectivamente es otra posibilidad que tienen los monitores de modificar esa cantidad de electroencefalograma necesaria para poder dar un número fiable, ¿no? Qué interesante. Y, o sea, en resumidas cuentas, nos interesaría, corrígeme si me equivoco, tasas de atenuación bajas para, por ejemplo, la inducción o el despertar del paciente y unas tasas de atenuación en término medio de 15 o 30 para durante el acto quirúrgico, por ejemplo. Sí, bueno, yo diría que durante el acto quirúrgico 15 o 10, porque una cirugía, por muy larga que sea, pues no, bueno, sí, hay algunas que son muchas horas, ¿no? Pero Sí. no van a estar días, ¿no? Pero sí, 10 o 15 estaría bien para... muchas veces vienen predeterminados en 15 y no se cambia, ¿no? Tampoco hay una gran diferencia, pero bueno, sí, sería un pelín más rápido la actualización del índice. Y efectivamente la inducción es un momento muy crítico y de mucha estimulación, y el despertar quizá también, ¿no? Luego sí, estaría bien Y hecho. otra pregunta que te quiero mandar en cuanto a la tasa de atenuación es que muchas veces cuando colocamos el sensor del monitor de profundidad anestésica, recién colocado intentamos que salga un valor numérico. Y empezamos a estrujarle la pegatina y no da un valor numérico. Entonces, ¿eso puede estar en relación con esta tasa de detonación, Alfonso? Puede estar en relación con esa tasa de atenuación, pero está más en relación con que cuando colocamos el sensor... Bueno, hay otra cosa que es, muchas veces hay quien dice, no, hay que ponerlo antes de empezar la cirugía, hay que ponerlo durante la cirugía. No se puede poner una vez empezado... No, el sensor se puede poner cuando queramos, en un paciente despierto, porque lo que vamos a ver son las ondas que está produciendo un paciente despierto, dormido o medio dormido. Luego, no hay un momento para colocarlo. Sí es cierto que es interesante ponerlo antes de la inducción para ver un poco también el comportamiento de la inducción, etcétera, etcétera. Y es cierto también que en un paciente despierto hay mucho artefacto de electromiograma, hay mucha contaminación del músculo frontal, mucho artefacto, hay parpadeo, que es otro de los artefactos que se puede producir dentro del eje, y luego porque muchas veces colocamos el sensor, presionamos y entonces pues el gel que hay se espachurra por todos los lados y luego la pegatina no pega bien. Luego, de alguna manera, primero es mejor pegar de forma perimetral toda la pegatina del sensor y luego ya presionar punto a punto, porque necesitamos que haya una buena impedancia, ¿no? Y que ese gel que tienen los sensores pues no se expanda por toda la frente, ¿no? Cuando no seamos capaces de ponerlo en un paciente despierto, probablemente cuando esté ya dormido sea más fácil de conseguir esa señal. Pero tiene que haber una buena impedancia, una buena colocación, o sea, tiene que haber una buena fijación del sensor sobre el paciente. Qué bueno. Aprovecho este comentario. Es bueno, ¿no? También corrigiendo si nos equivocamos, Alfonso, limpiar con alcohol la piel de los pacientes antes de colocar estos sensores, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos de hacerlo los anestesistas. Pues realmente no hace falta, porque ¿Ah, yo, sí? la verdad es que yo en estos 22 años nunca he limpiado una piel con alcohol. Hombre, si viene, no van a venir pacientes maquillados ni nada por el estilo, ya se entiende, ¿no? Pero si no tienen nada, no es necesario, ¿no? Pero, hombre, es recomendable, pero no necesario. Es recomendable, sí, pero vamos, hay alguna tecnología incluso que viene con pequeñas lijas para poder lijar un poquito la piel de la frente para mejorar la impedancia de la piel, ¿vale? Hay algunas que lo traen, otras que no lo traen, pero bueno, todo lo que vaya encaminado a mejorar la impedancia, que es la resistencia al paso de actividad eléctrica, pues va bien. Lo del alcohol está recomendado y va muy bien, pero no hace falta. No es esencial. Genial, Lo de pues, la lija, que es como la letra con sangre entra, es el no, son pequeñas lijillas para poder un poco quitar hacer una descamación de la piel, ¿no? Sí, pero sí, era una broma. La letra, sí. Para ver bien lo que piensa el paciente, para que no se escape nada. Exactamente, para medir las ideas. Muy bien, pues perfecto. La verdad que gran repaso del funcionamiento de estos sensores, ¿no? Las diferentes variables que tenemos que tener en cuenta. A mí sí que me gustaría añadir también que lo ideal es tener el sensor configurado de la forma más adecuada posible a la intervención que vamos a hacer, ¿no? Pero nunca tener en cuenta que muchas variaciones se van a deber, como tú antes señalabas, Alfonso, a variaciones en la propia intervención, ¿no? Aparte de los fármacos anestésicos, pues el acto quirúrgico va a influir en alteraciones del nivel de conciencia y luego pues muchos efectos metabólicos derivados del estrés de la intervención o de los fármacos, pues también nos pueden dar alteraciones del nivel de conciencia y eso totalmente tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Pues exactamente, eso es
de azúcar, cambios de iones, simplemente, bueno, un poco por recordarle a la audiencia que esto es un poco un juego entre el sensor y un escenario clínico que puede tener muchísimos motivos de variación, ¿no? Por eso digo que la idea es saber cómo configurar el sensor de la manera que puede tener una monitorización más fidedigna de lo que está pasando en el lóbulo frontal de nuestro paciente. Pues perfecto, chicos. La verdad que es un tema, estamos tratando temas súper interesantes, ¿no? Sobre la monitorización de profundidad anestésica. Esperemos que toda nuestra audiencia, ¿no, Luis, esté disfrutando y aprendiendo tantísimo como nosotros con Alfonso. Por hoy, ya que igual nos estamos alargando demasiado en tiempo, no queremos dejar suprimida la actividad cerebral de nuestra audiencia. Si os parece bien, y esperemos que todos estéis de acuerdo, continuaremos hablando dentro de 2 lunes sobre este tema de monitorización de profundidad anestésica, en el que trataremos la matriz espectral y otros temas. Esperemos que sea de vuestro agrado y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Bueno, tío, hasta aquí la anestesia de hoy. Recordad que somos lo que aprendemos. Os esperamos en nuestras redes sociales, Instagram y X, @hablandodeanestesia, y a través de nuestro correo electrónico hablandodeanestesia@gmail.com, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!